A todos los presentes los invitamos a la administración. De igual forma, quisiera agregar que el conferencista ESG Internacional. Durante más de 25 años se ha especializado en el modelo de ambiente, sociedad y gobernanza. El perfil abarca desde definición de estrategias, desarrollo de estados de impacto, manejo de riesgos asociados y transparencia de activos. Es representante para México en grupos de trabajo internacionales de organizaciones antisoborno, gobernanza, ESG, derechos humanos, obras sostenibles y protección a denunciantes, asesorada por la Secretaría de Economía desde 2014. Esta mañana, Carla nos presenta el aporte de la minería a los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenida, Carla. Carla, ¿nos escuchas? Mientras retomamos la conexión con Carla Guerrero desde México, les recuerdo que este es el primer Congreso Nacional de Minería Responsable, un esfuerzo que como ya estamos realizando para poder educar y concientizar a la población acerca de los beneficios de la minería y cómo esta puede tener un rol muy importante en el desarrollo económico y social del país. ¿Me confirman, por favor, si tenemos a Carla ya conectada? Mientras retomamos la conexión, les comparto un poco de la agenda que vamos a tener esta tarde. Realmente vamos a tener algunos puntos que son muy importantes para la operatividad de la industria minera, como lo es el convenio 169 de la OIT, la integración de los pueblos indígenas en los procesos de consulta. Y también vamos a hablar acerca de cómo crear relaciones basadas en la paz entre minería y comunidades, lo cual es muy importante para el desarrollo de la industria minera. Tenemos a Carla Guerrero ya con nosotros. Carla, bienvenida. ¿Me confirmas, por favor, si nos escuchas ahora? Les agradezco su espera mientras retomamos la conexión con nuestra invitada que se conecta con nosotros desde la Ciudad de México.
permiso, Carla, ya te vemos en pantalla. ¿Me escuchas? Perdón, Carla, te perdimos un momento, pero hasta ahora sí ya te estamos escuchando bien. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por todo. Bueno, empezamos a escuchar que en de las cosas que pues la realidad es que los humanos es y será de las industrias más estrechamente relacionadas con el desarrollo de las comunidades, así como el impacto medioambiental. Entonces, al final también los impactos medioambientales van muy de la mano con los impactos en los derechos humanos, así que bueno, fácil, no la han tenido nunca, pero estamos conscientes que pues la única manera de realmente tener una operación sostenible es volteando a ver esos impactos y atenderlos, mitigar aquellos que podamos mitigar, evitar aquellos que se puedan evitar y aquellos que no podemos evitar, gestionarlos de una manera responsable. Entonces, con esto en mente, nacen los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, un poquito de antecedentes, nacen en el 2015 a través de la Asamblea General de la ONU y son un listado de 17 objetivos globales para poder llegar a un desarrollo sostenible como sociedad, economía y medio ambiente a nivel global. Cada una de las naciones que formamos parte de la ONU estamos comprometidas a llevar a cabo políticas dentro de nuestros países que nos ayuden a coadyuvar en el logro de la Agenda 2030, que es como se le llama los objetivos, a la meta a la que queremos llegar primero a través de estos objetivos. El primer deadline lo tenemos en el 2030. Entonces, la realidad es que en los temas medioambientales, como mundo, vamos un poco atrás. No hemos tenido un avance tan rápido como quisiéramos en prácticamente ninguno de los objetivos, pero al final del día, estos objetivos sí han impulsado dentro de cada país ciertas políticas que nos han llevado a tener que cumplir. O sea, no es nada más que nuestro país o los países donde estemos operando se hayan comprometido a cumplir con ellos, sino que también, pues, para cumplir con ellos tienen que tener ciertos procesos dentro que los lleven a estos logros. Entonces, eso obviamente impacta a cualquier tipo de industria que estemos dentro de estos países. Y bueno, en el caso específico de la industria minera, tenemos varios que son pertinentes y materiales para nuestra operación y que se basan básicamente, para la redundancia, en nuestros impactos, tanto sociales como medioambientales como económicos. Yo soy mexicana, actualmente nací en la ciudad de Chihuahua y viví prácticamente toda mi niñez y adolescencia en este estado. Este estado de Chihuahua está en el norte del país y es un estado minero. Entonces, al final del día, entiendo el impacto que la minería tiene en la vida de las comunidades. De manera histórica, esa zona es de mucha extracción de plata y cobre, y ahorita comparte junto con el estado vecino de Sonora uno de los yacimientos más grandes de litio. Entonces, eso ha puesto en la mesa otro reto para el país que ahorita vamos a ir comentando, que como comentaba Ana en la conferencia anterior, al final del día nos llevan a tomar acciones a nosotros como industria para poder seguir operando de una manera sostenible y en respecto a las comunidades en donde se opera. Bueno, de estos objetivos, nosotros vemos 17 objetivos. Cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tienen metas específicas. Y son esas metas específicas las que tenemos nosotros que hacer. No podemos contribuir a todos. Nadie nos va a creer que estamos contribuyendo de manera positiva a todos. Lo podemos hacer de manera a lo mejor indirecta, pero al final del día cada industria tenemos que escoger
aquellos objetivos a los que realmente estamos aportando y cómo los escogemos teniendo muy claro cuáles son nuestros riesgos y nuestros impactos a hacer. ¿Okay? ¿Cuál es la postura en temas de ASG o criterios de ASG hoy en día, como se le está llamando hoy a la responsabilidad social, la sustentabilidad, la sostenibilidad, a nivel Latinoamérica? Bueno, sabemos que nuestra industria tiene un impacto, como les he dicho, en temas comunitarios. Y las empresas que primero empezaron con un tema estructurado de involucramiento y desarrollo comunitario fueron las de la industria minera. ¿Por qué lo hicimos, no sé, 20 años quizás que se empezó? Pues porque la sociedad también nos lo pedía. Sabemos que la operación minera está intrínsecamente relacionada con el lugar al que llega a establecerse. Y muchas comunidades están relacionadas el crecimiento de las mismas con la operación minera presente en ese momento. Entonces, en el caso al menos de México, por ejemplo, hemos tenido ciertos retos en los últimos años y ahora con este yacimiento de litio, por ejemplo, pues tenemos que volver a ver hasta el tema político, porque el mundo tiene los ojos puestos en el litio por su importancia para todo el tema de los autos eléctricos. La semana pasada estuvo aquí Elon Musk, bien que pone una maquiladora en una parte del norte del país, obviamente porque está muy cerca de los yacimientos de litio, y el presidente allá dijo que el litio no va a ser explotado por empresas extranjeras y creó una empresa parecida a Pemex, que es la que explota petróleo, para poder llevar a cabo la explotación de litio. O sea, va a ser una cadena estatal y no se va a permitir la explotación por terceros o por extranjeros. Entonces, esto, aunque ahorita se enfoca en el litio, puede convertirse en una tendencia en los países latinoamericanos en un futuro con otros minerales que son estratégicos para las demás industrias en este momento, y que los países dueños de estas minas estamos teniendo una ola en toda Latinoamérica en la forma de gobierno que vuelve a lo nacional. Entonces tenemos que volver a ver como industria estas tendencias por país, pues porque al final del día representarían un riesgo para las empresas que ya después están trabajando en estos países. También, por ejemplo, para impulsar el tema de la que hicimos esta iniciativa de la mano del Banco Mundial, hay iniciativas de la OIT especiales en temas laborales para la industria minera. Hace un mes se anunció que la ONU había tomado a México también como un programa piloto para la sostenibilidad, porque ha sido uno de los productores a nivel mundial de plata y por el impacto que están teniendo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas minas de plata también están gestionadas por empresas extranjeras y, pues bueno, creo que ustedes son muy familiares con todos los retos que la minería enfrenta en el día a día en su relación con las comunidades, los gobiernos y los impactos en el medio ambiente, y obviamente sabemos que somos una industria vigilada por todos lados. ¿Y qué nos está pasando también, no solamente a la industria minera, sino a las empresas en general, y que nos está obligando a reaccionar, queramos o no, de una u otra manera? Bueno, relacionado a los criterios de ASG o de responsabilidad social, sostenibilidad, como le queramos aquí, tenemos un listado de megafuerzas que nos están haciendo reaccionar, queramos o no, son cosas que están pasando a nivel internacional. Algunas, la mayoría, han sido aceleradas por la misma actividad humana, pero ahorita ya las empresas no tenemos cómo movernos y solamente nos queda reaccionar a ellos y gestionar esos impactos que estos megafuerzas están teniendo. Y por ejemplo, estos megafuerzas salen de un estudio de KPMG en el 2012 y se han ido complementando en el tiempo, que hemos visto cómo ha ido evolucionando el tema de ASG y lo que nos pide la Agenda 2030, que al final todos estos temas son dinámicos.
y vemos cómo realmente todas estas megatendencias se convierten también en un riesgo operativo para nosotros como industria minera. El crecimiento de la población, la distribución de la riqueza, la seguridad alimenticia, el decline de los ecosistemas, la deforestación, por ejemplo, esto del decline de los ecosistemas, la deforestación, cambio climático, las energías, la escasez de materiales y el agua nos pegan completamente a nosotros como industria. Entonces son retos. Muchas de estas megatendencias son obviamente un riesgo para las operaciones, pero también ponen el lado positivo del reto de evolución en las formas de producción y la atención a los impactos negativos que nos va a permitir usar más sostenible. También entra el tema de las externalidades. Ya no podemos solamente fijarnos en lo que estamos causando de manera indirecta o en lo que nos está impactando de manera directa, sino que tenemos que voltear a ver. Esa externalidad generalmente no tenemos en la mente. ¿A qué me refiero con esta externalidad? Todos los que tenemos un iPhone, o a un iPhone, realmente, usted sabe que lleva coltán, y el coltán la mayoría viene de África, de las minas en el continente africano, y esas minas generalmente tienen condiciones de trabajo bajo la legislación internacional, y muchas de ellas cuentan con trabajo infantil o trabajo forzado. Eso quiere decir que mi externalidad de tener esto incluye esclavos o incluye niños. Entonces, no sé si algunos de ustedes les hayan pedido a alguien de su cadena de valor hacer, por ejemplo, una política de suministro de materiales en zonas de conflicto, de minerales en zonas de conflicto. Eso es parte de esas externalidades que a veces no vemos en nuestro primer nivel de compra o de cadena de proveeduría o de clientes, que pueden llegar a impactarnos de manera reputacional, no solamente operativa, también reputacional, o ya escaleras, porque una de estas megatendencias que hemos visto que ha crecido con los años es el incremento en las legislaciones que tienen que ver con medio ambiente, derechos humanos, impactos en la sociedad, etcétera, etcétera. Esas megafuerzas ya las podemos tener y tenemos que voltear a ver que cuando a lo mejor antes hacíamos un involucramiento comunitario de manera estratégica y voluntaria como empresa, ahorita lo vamos a tener que empezar a hacer de manera obligatoria porque las instituciones nos lo van a pedir en algún momento. Estas fuerzas adicionales son las megafuerzas que han ido evolucionando en el tiempo, que podemos también llegar a tener que manejar: migración, ciberseguridad, el incremento de las legislaciones, como les comentaba, las pandemias, COVID, creo que nos agarró, y es la realidad, a la mayoría del mundo completamente desprevenido, aún cuando los científicos nos lo venían diciendo desde hace años. Digo, aquí en México ya habíamos tenido un simulacro en el 2009 con la influenza, estuvimos cerrados 2 semanas, y aún así no veía empresas que estuvieran en sus análisis de riesgos las pandemias. Y bueno, esto ya no creo, la realidad es que no creemos, y las predicciones son que no va a ser la única que nos va a tocar en esta generación. Entonces tendremos que voltear a ver también cómo vamos a reaccionar. Salud y seguridad, obviamente, que está ligado intrínsecamente con ustedes, no solamente la salud de nuestros trabajadores, sino también la salud y seguridad de las comunidades que nos rodean. Y bueno, el home office y el teletrabajo, que pues para la industria minera es todavía un poco difícil que podamos hacer todo desde la casa, ¿verdad? Con nuestra propia operación. Ok, ¿y cómo están relacionadas todas estas megatendencias con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cómo estamos relacionados nosotros como minería a los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, si ustedes ven las megatendencias en el tema del cambio climático, aquí tenemos simple y sencillamente el 13, el objetivo de desarrollo 13, acción por el clima. Todas las metas contenidas en este objetivo tienen que ver con los impactos de manejar el cambio climático y los impactos que contribuyen a la aceleración del cambio climático. Si vemos la megatendencia, por ejemplo, de salud y seguridad,
pues aquí lo vemos en el número 3, que es salud y bienestar. Este objetivo contiene metas que no solamente hablan de la salud y seguridad de nuestros trabajadores, sino que hablan también de la salud y bienestar de las comunidades y de nuestros clientes que pueden llegar a ser afectados. Y así cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible se basaron precisamente en los grandes impactos o las grandes megatendencias de sustentabilidad a nivel internacional que tenemos que atender. Ya bajando, haciendo el foco y el zoom en la industria minera, pues hay una muy buena noticia. Somos una industria tan vigilada que hay una cantidad exagerada de guías que nos ayudan a manejar esos impactos y que nos ayudan a poder definir nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy bueno por un lado y por otro lado puede causar mucho. Entonces les traigo aquí un resumen de los que nos pueden llegar a afectar de una forma directa y de los objetivos de desarrollo sostenible que serían más pertinentes y materiales para las operaciones mineras. En este caso, esta definición se llevó a cabo por parte de un estudio entre el World Economic Forum, la ONU, el Centro de Inversión Responsable de la Universidad de Columbia y el Sustainable Development Solutions Network. Y lo que hace es tener una cartografía de la minería en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí podemos ver aterrizado en cada uno de los objetivos cómo podemos nosotros contribuir o cómo estamos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra operación diaria. Por ejemplo, vamos a tomar el 15, que el 15 se los pongo. Ay, perdón. Me estoy yendo por el otro lado. El 15, en este caso, tenemos guía de los ecosistemas terrestres. En tema del objetivo de desarrollo 15, tenemos servicios de los ecosistemas, mitigación de riesgos, impacto positivo neto y la compensación que hacemos por aquello que no podemos dejar de consumir. También tenemos que ser muy conscientes que nuestras operaciones van a impactar. Tenemos que consumir agua, llegamos a explotar toda una zona y hay impactos que no vamos a poder detener. Entonces hay que compensarlos de alguna manera. Algo muy importante, la compensación de los impactos es solamente medioambiental. Ustedes no pueden compensar un impacto en los derechos humanos. El medio ambiente se mitiga, o sea, se evita si se puede. Si no se puede, se mitiga y se compensa. ¿Okay? En derechos humanos se evitan y en caso de tener un impacto negativo, se reparan. No podemos decir, bueno, voy a mitigar el impacto en derechos humanos un poquito. Nadie más puede evitar los derechos humanos tanto. Hay después que compensa. No, se evita y se repara. ¿Okay? Porque todavía me ha tocado un movimiento, y no en otros lugares, pero me ha tocado ver reportes de empresas de otro tipo poniendo que mitigan impactos en derechos humanos. No, incluso puedes mitigar impactos en derechos humanos. Bueno, entonces en esta cartografía de la minería en relación con los ODS, podemos nosotros aterrizar lo que estamos haciendo para poder reportar de una mejor manera y medir, obviamente, de una mejor manera nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible como industria y como empresa en particular. ¿Okay? Realmente creo que es de los documentos más prácticos para poder definir su estrategia también. Y como les decía, no podemos estar contribuyendo a todo, eso no lo espera nadie. De hecho, las empresas que reportan que contribuyen a todo, ya no les creemos mucho. Entonces, ¿cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible en los que nosotros, como industria, nos tenemos que enfocar? El ODS 3 de salud y bienestar, y volvemos, la salud y bienestar tanto de nuestra gente como de las comunidades en las que operamos. La igualdad de género, que ahora estuve también en la conferencia
decía Adriana, y también fue mencionado por el programa que tienen en el Banco Mundial, agua limpia y saneamiento, obviamente, uno de nuestros mayores insumos operativos. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura, nuevas formas de hacer minería para poder llegar a una minería más sustentable cada vez. Producción y consumo responsable, que también va de la mano del 9, acción por el clima, todo lo relacionado con cambio climático, vida de ecosistemas terrestres, todo nuestro impacto en la parte donde estamos operando y explotando, paz, justicia e instituciones sólidas. Este va por el lado de las alianzas con otras instituciones, las alianzas con las instituciones comunitarias, todo el sistema más de gobernanza, temas antisobornos, es más diplomático, es un objetivo de desarrollo sostenible de diplomacia y de alianza. Y obviamente el 17, esas alianzas que podemos llevar a cabo para llegar al logro de los objetivos. Nadie trabaja el tema de los objetivos de desarrollo sostenible solo, así como nadie podemos trabajar nuestra estrategia de sustentabilidad o sostenibilidad aislada. Necesitamos apoyo, ya sea de organizaciones especializadas, de la comunidad donde operamos, de nuestros mismos colaboradores, del resto de la industria como tal, para poder llegar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Volvemos, estamos ya en la urgencia, sobre todo los medioambientales. Al final del día, los medioambientales, aún cuando nosotros podemos, y voy a usar la palabra vender un proyecto medioambiental en una empresa, es más fácil convertir el beneficio económico de invertir en un proyecto medioambiental que el beneficio económico de invertir en un proyecto comunitario. Pero generalmente las inversiones medioambientales son muy elevadas y muchas empresas no han podido invertir, por ejemplo, en nuevas tecnologías que bajen sus emisiones o en nuevas formas de producción que puedan aportar de mejor manera a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en mi personal opinión creo que esto nos ha detenido un poco a nivel internacional, no solamente a la industria minera, a todas las industrias en general, pero al final del día es la más urgente, porque del cambio climático se van a derivar, de los impactos ambientales se derivan problemáticas sociales que pudiéramos mejorar atendiendo esos impactos medioambientales. Entonces, al final del día, este listado de objetivos son los que hacen zoom en la operación de la industria minera, no solamente a nivel Latinoamérica, es a nivel mundial. Son los que realmente son pertinentes y materiales, basándonos siempre en nuestros riesgos e impactos. Riesgos tanto nuestros como los riesgos que representamos para los terceros con que nos relacionamos. ¿Okay? Igual impactos que tenemos nosotros en la economía, sociedad, medio ambiente, así como los impactos que estos mismos pueden tener en nosotros. Por favor, díganme cómo voy de tiempo, porque a mí me voy y no me voy el reloj, por favor, vayan mandando los mensajitos y ven que me estoy pasando. Bueno, ya una vez que tenemos definidos estos objetivos de desarrollo sostenible en los que nos vamos a concentrar, entonces podemos empezar a llevar a cabo acciones que puedan contribuir a nuestra Agenda 2030 y que de paso contribuyen a nuestra estrategia sostenible, a nuestra estrategia de ASG. Y esto incluye tener objetivos de sustentabilidad desde un consejo, o desde el consejo, o desde la alta dirección de las empresas, hasta el último nivel organizacional, y tener diferentes prácticas en cada una de las áreas que atiendan cualquier impacto o posible impacto que podamos tener en economía, sociedad y medio ambiente. Y así también tenemos más insumos que podemos utilizar como los documentos de la Responsible Mining Foundation,
que nos pone en la mesa cómo podemos nosotros contribuir de una manera práctica y estratégica a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, el número uno es mostrar o estructurar a la minería como una minería, a la minería responsable como el modelo de negocios de la minería de ahora en adelante. Como sabemos, es una industria esencial, no vamos a dejar de existir, entonces tenemos que hacerlo de manera responsable. Elevar la posición de la jerarquía de la sostenibilidad dentro de la organización. Generalmente, y esto volvemos, no es solamente el caso de la minería, es el caso de la mayoría de las empresas, no necesariamente el tema de la sostenibilidad está en la casa. No necesariamente. Y vamos aprendiendo, les digo yo, bomberar, apagando fuego. Sí, la comunidad me paró una mina, ve y atiende. Sí, pero ¿por qué la paró? Si tuviéramos una estrategia, sería un poco más llevadera esa relación con la comunidad. Entonces, tenemos que tener desde la cabeza de la estrategia el objetivo de sostenibilidad dentro de nuestra organización. Dotar los departamentos de sostenibilidad con suficientes recursos, personal e influencia, o sea, toma de decisión dentro de la empresa, tanto a nivel corporativo como a nivel operativo. Les voy a decir algo que pasó aquí en México alrededor de hace 20 años, más o menos. Empezaron a instalarse en el país diversas mineras canadienses y son mineras muy grandes, ya tienen pues ahorita ya un buen rato en el país, pero en un inicio no querían tener relación comunitaria. Y cuando había que hacer una relación comunitaria, mandaban traer canadienses a que hablara con la comunidad de Hidalgo, o con la comunidad de Chihuahua, o con la comunidad de X estados del país. Esa forma de relacionamiento comunitario no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Simplemente no había ni siquiera una comunicación fluida entre la persona que iba a atender a la comunidad y la comunidad. La persona que iba a atender a la comunidad no tenía idea de sus costumbres, no tenía idea que México es 3 países en uno, que el norte es completamente diferente al sur de muchas cosas, sobre todo en las comunidades. Entonces, necesitamos dotar a nuestros equipos realmente de las capacidades y competencias para que puedan llevar a cabo estas acciones que contribuyen a la estrategia de la sostenibilidad de la empresa y, por ende, a los objetivos de desarrollo sostenible. Demostrar un liderazgo valiente y atraer a talento con ambiciones. Esto está cambiando la forma en que ustedes lo han visto. O sea, creo que este reto también a todas las empresas para poder atraer talento con las mismas reglas que lo atraíamos hace 20 años. Y el concepto de ambiental, social y gobierno corporativo responsable ya está más presente cada vez. Entonces las expectativas de estos talentos y la forma en que trabajan las empresas puede llegar a quitar y nos hace más difícil conseguir talento que realmente quiera seguir con nosotros. Entonces es importante que estemos atentos a esos cambios en la oferta de talento y en las expectativas que esos talentos tienen hacia las empresas. Integrar los ODS en el trabajo existente sobre fondos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza. No necesitamos empezar de cero, volvemos. La industria minera es de las más avanzadas en temas de ASG, aún y cuando tiene tantos retos, es de las más avanzadas y estructuradas. Igual aquí en México, que se empezó a hacer a lo mejor 20, 25 años con el involucramiento comunitario, ¿quién creen que eran las maestras de las demás empresas? Las empresas mineras. ¿Por qué? Porque eran las que de manera histórica han estado ligadas al crecimiento de las sociedades y las comunidades donde están. Entonces, tenemos la capacidad y tenemos la experiencia y estructura para poder ya de manera inmediata mapear cómo estamos contribuyendo a la Agenda 2030. Aprovechar las metas de los ODS para fijar metas ambiciosas. Volvemos, aunque veamos, es algo completamente voluntario, nadie nos está pidiendo, no, pero ya van a empezar las regulaciones que al final están ligadas con la Agenda 2030.
Aplicar prácticas de apoyo a los ODS consistentemente en toda la empresa y en todas las operaciones, que tiene que ser transversal, tanto de arriba para abajo como transversal. No podemos dejar el tema de la sostenibilidad en una sola área y debemos ser conscientes de que cada área de la organización tiene indicadores KPIs que tienen que ver con la sostenibilidad. Publicar la información. Creo que ya las empresas que no cuentan con un informe o un reporte anual son las menos. De hecho, según el último estudio del Global Report Initiative, que es el GRI, que hasta la fecha sigue siendo el estándar más utilizado de reporte, pues América Latina es líder en publicación del reporte, y eso también incluye a la Fundación Minera. Entonces, porque esto ya es algo que igualmente fue impulsado en América Latina por las industrias mineras en su momento y sigue siendo una constante. Y usar ese impulso que tenemos a nivel internacional ahorita de contribuir con la Agenda 2030 para poder integrar a nuestra empresa y que nuestra gente entienda por qué tenemos que trabajar en pro de esta agenda. Tenemos varias, les decía que uno de los grandes retos que tenemos es que tenemos muchas TICs y tenemos mucho material ya de donde podemos nosotros tener metodologías, sacar datos duros, ver datos de riesgos específicos en sostenibilidad que como industria estamos enfrentando. Y aquí les estoy poniendo, creo que 5 que son muy importantes y que no nos abruman y podemos hacer nuestra estrategia consistente con la Agenda 2030. Primero, la cartografía de la minería en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, que es donde viene este mapeo de cómo contribuimos o cómo impactamos o cómo estamos relacionados con cada objetivo de desarrollo sostenible como industria minera, y ya viene el insumo específico de los objetivos de desarrollo sostenible que nos corresponden como tema material. El framework del Responsible Mining Index también contiene un marco relacionado con los ODS que nos permite citar KPIs específicos. Y obviamente el reporte, que ya viene, el último que encontré es el de 2020, creo que la pandemia también, pues al final del día tuvo un impacto en el sistema del reporte, de cómo nos organizamos, pero tienen buenas prácticas de empresas mineras alrededor del mundo que podemos desarrollar. Y hay 2 que tenemos que volver a ver, porque desgraciadamente la mayoría de los países latinoamericanos son países caros, o sea, los países caros somos países catalogados como exóticos en temas de derechos humanos en la minería. Entonces, tenemos los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Aun cuando es una guía, voluntaria, creo que algunos de ustedes ya les están pidiendo esto y están dentro de la cadena de valor de las empresas europeas, que tengamos ese marco de manejo de impactos o de posibles impactos en derechos humanos, y eso incluye una debida diligencia en donde podemos llegar a tener esos impactos en derechos humanos. El grupo de los principios rectores de las empresas y los derechos humanos, que se surge en el 2010, de que depende de la ONU, generalmente las revisiones por países. Hace 7 años, en el 2015, vino México y sentó a la mesa a las industrias mineras. Y fue muy impactante que ninguna tenía una ley de diligencia de derechos humanos, porque somos de los primeros que deberíamos tener. Entonces, ellos no es que te vayan a poner una multa o te vayan a cerrar la operación, pero sí hubo un periodo de clases. Y a raíz de eso, empezaron a desarrollar sus debidas diligencias en derechos humanos en el país. Entonces, no esperemos a que nos lo pidan, nos lo van a pedir, nos van a condicionar con datos de nuestra cadena de valor, volvemos a ver. Y hay, obviamente, guías de debida diligencia para hacer esta misma en derechos humanos, tanto de la OECD como de la ONU. Aquí les puse, por ejemplo, el de la OCDE, de cadenas de suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo, porque es una política que generalmente les están pidiendo también a las mineras, sobre todo cuando tenemos clientes europeos o estadounidenses. Entonces, volvemos a ver estos días, creo que resumen de una manera
temática y cómo podemos contribuir a la agenda y qué acciones podemos llevar a cabo para contribuir, y no solo contribuir por contribuir, sino contribuir de una manera estratégica y poder medirlo de manera que podamos nosotros mejorar nuestra gestión en sostenibilidad en general. Este es un ejemplo que les estoy poniendo de cómo, en este caso, el banco está reportando su contribución a los ODS. Me gustó porque es gráfica y deja muy claro, si se fijan, los ODS en los cuales se está enfocando. Pues no podemos contribuir a todos los gobiernos y pues somos consistentes con los encontrados a través de este atlas de contribución a los ODS. Agua y saneamiento, energía asequible, salud, trabajo decente, cambio climático, los mismos que ahorita revisamos, ¿no? Entonces, al final del día, como lo reportemos, el reporte ya va a ser quitar el pastel. Lo importante es que lleven ustedes a cabo toda esta estrategia y gestión de su estrategia para poder llegar a un reporte y tener esta claridad. Y volvemos, ya no están siendo tan voluntarios como lo era hace unos años. Tenemos nosotros varios clientes que han sido obligados hasta cierto punto y a través de condicionamiento de contratos en desarrollar sus estrategias de manera estructurada y reportar. Entonces, pues los insumos están ahí. Creo que volvemos a ser muy avanzados, aún y con todos los retos que vivimos como se viven como industria minera, pero al final es una industria que no va a dejar de ponernos retos, riesgos e impactos en el día a día, y el objetivo al final es volvernos lo más sostenibles posibles para seguir produciendo de una manera que represente los menos impactos negativos en la economía, sociedad y medio ambiente. Y pues bueno, creo que aquí voy a pasar el micrófono. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, paso el micrófono a Elena. Muchas gracias, Carla. Gracias por tu intervención. Los invito por favor a que veamos el siguiente video de uno de nuestros patrocinadores. Y me estoy oyendo, no digas que hablo por atrás. Denominado Medio Ambiente Integrado, a través de los ejes de trabajo, mediciones en el entorno ambiental, manejo de defectos, inspecciones ambientales, gestión de riesgos, capacitación y educación ambiental, gestión del agua y la conservación de la biodiversidad. Velamos por el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos naturales en el entorno área. Nuestra política ambiental es eficiente y sostenible por el entorno humano y la naturaleza. PGE, Provincia Minería Responsable. Las empresas mineras realizan una importante labor para apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades donde trabajan. Finalmente, cada proyecto se vuelve parte de la comunidad donde el progreso de uno es el progreso de todos. El modelo de minería que promovemos desde la Dirección de Recursos Naturales, Minas y Canteras se trata de la minería responsable, una minería que no concibe su existencia sin tomar en cuenta que la estrategia de sostenibilidad debe ser tan importante como cualquier estrategia de negocio.